Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Espero que estemos listos, un poco mojados, pero listos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos ayude a entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres y por la oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito, Señor, de estudiar juntos tu palabra. Queremos honrarte, queremos cada día, Señor, esforzarnos más por conocerte, por conocer tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por aquellos, oh Dios, que verán más tarde la transmisión. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Durante algunas semanas estuvimos viendo acerca de los espíritus inmundos, ¿no? Los demonios. Hoy le vamos a dar un giro para ver ahora los espíritus buenos, por llamarlo así, que son los ángeles. Pero vamos a introducirnos un poco en este tema y vamos a ver cómo, bueno, qué es lo que dice la palabra del Señor. Incluso, precisamente Colosenses dice que ni siquiera culto a los ángeles, porque hay personas que hoy por hoy le rinden culto a los ángeles cuando la Biblia obviamente prohíbe esto, pero vamos a considerar esto. ¿Lo tienen? Colosenses 1:15, ¿ok? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y bueno, pues este pasaje precisamente nos introduce a la evidencia bíblica de un mundo espiritual, ajá, y más específicamente de un mundo angelical. Ujú. Pero quiero aclarar algunas cosas que vemos aquí antes de directamente ir a la cuestión de los ángeles. Ujú. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y es importante entender a qué se refiere primogénito. Ujú. Porque primogénito a veces solamente lo consideramos como el primer nacido, en este caso en una familia o en una casa. Ajá. Y incluso, por ejemplo, en Antiguo Testamento decía precisamente que iba a haber una bendición especial sobre aquel que abriera la matriz, obviamente de una mujer. Pero a veces lo asociamos solamente la palabra primogénito con eso. Pero primogénito no se refiere al primer ser creado. Y es importante aclararlo porque en este caso hay sectas que dicen que Jesús este, no es Dios porque sacan este versículo, ¿no? Dice, porque dice la Biblia, el primogénito y dice de toda creación. Ujú. Es importante que incluso analicemos y tan solo veamos, no dice primogénito de toda la creación. Ya desde ahí, bueno, pues es entender que no dice primogénito de toda la creación, sino primogénito de toda creación. Entonces, claramente el texto o el versículo dice, o sea, primogénito no se refiere al primer ser creado, sino primogénito se refiere a supremacía o prioridad de rango. O sea, quiere decir, supremacía es de que no hay alguien más arriba. Ujú. Es el ser supremo. El énfasis de esta palabra aplicada a Cristo es que Él como primogénito es anterior a todas las cosas. O sea, antes de que fuera creado cualquier cosa, Jesús ya existía. Y que Él, o sea,
por esa palabra que entendemos supremacía, Él está por encima de todas las cosas. Ajá, a eso se refiere, o eso es lo que quiere decir esta parte donde dice el primogénito de toda creación. Ujú. De hecho, cuando nosotros vemos en concordancias Strong, en el original, primogénito se refiere a primero en orden, posición y rango. Ujú. Y entonces ya ahí cambia el sentido. Cristo no puede ser parte de la creación, puesto que todas las cosas fueron hechas por Él. Ujú. Entonces, Cristo no es el primer ser creado. O sea, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, ellos afirman eso. Ujú. Entonces, en realidad, vuelvo a repetir, de pronto algunos, por esta palabrita de primogénito, entendiendo lo que decía o lo que dice Antiguo Testamento, pero en realidad la cuestión del primogénito es de que el primogénito era el representante del padre de familia. Ujú. ¿Cuál es uno de los ejemplos, por ejemplo, que en la Biblia vemos que no fue el primer nacido que fue considerado como primogénito? Ajá, Jacob. La primogenitura, ¿a quién le correspondía? A Esaú. Pero finalmente Dios mismo obviamente decidió que fuera Jacob. Ajá, y fue realmente el primogénito, fue considerado así, porque el primogénito era el representante del padre de familia, el que prácticamente recibía todo y el responsable de administrar los bienes del padre. Ujú. Y cuando uno entiende esto, y aclarando el concepto de primogénito, en realidad a lo que se significa, que es el responsable de administrar los bienes del padre, que él recibía todo y él el representante del padre de familia, entonces si Colosenses se refiere que Cristo es el primogénito de toda creación, cuando Cristo viene, se hace carne, él es el que iba a recibir todo. ¿De quién? El Padre. Ajá. Entonces entendemos mucho mejor el significado de esa palabra primogénito. Ahora, claramente la escritura dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y Jesús entonces es el creador de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Y eso se refiere, obviamente, al mundo material y al mundo espiritual. Ujú. Dios o Jesús, en este caso, creó todo. El Señor creó todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo. Absolutamente todo. Ahora, versículo 16 dice enseguida, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, yo no sé qué entendemos o a qué relacionamos esto que menciona, sean tronos, dominios, principados, potestades. Yo les voy a decir en lo personal, por mucho tiempo, solamente a lo que yo en lo particular lo asociaba con el ejército espiritual, pero del enemigo. O sea, yo al menos lo asociaba así, como que este, porque yo no lo asociaba a un orden, por llamarlo así, un orden jerárquico de los ángeles, o sea, de los que están al servicio de Dios. Yo en lo particular siempre lo asociaba a solamente a un orden jerárquico, por llamarlo así, pero del mundo espiritual o de los demonios. Ujú. Pero estudiando un poquito, por ejemplo, la palabra trono o a esto a lo que se refiere en el original, trono significa poder o potentado, dominio significa gobernador, principado significa jefe. O sea, todo tiene que ver con autoridad, autoridad, autoridad. Ahora, no sé si recuerden cuando mencionamos en lo que estábamos viendo de espíritus inmundos, que Efesios 6:12 muchas veces algunos autores dicen que es un orden jerárquico, en este caso
de las huestes satánicas. Ajá. Y yo les decía, pues dependiendo qué material consultemos, es lo que nos hace referencia. Ujú. Pero Dios, antes de crear el universo, el mundo material, o sea, lo que nosotros vemos, creó el mundo espiritual. Y eso es claro. Vamos a ver, por ejemplo, Job capítulo 38, versículo 7. Job 38, 7. Ahora no está la Biblia más veloz del Tlalmanalco. Aquí Dios está de algún modo diciéndole a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todo? Ujú. Pero el versículo 7, ¿quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ujú. Y el versículo 6, o sea, para poderlo entender mejor, dice sobre qué están fundadas sus bases, hablando de la tierra, o quién puso su piedra angular. Y dice, cuando alababan precisamente todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Pero ¿a quién se refiere esa frase de todos los hijos de Dios? Los ángeles. Ujú. Sabemos que el Nuevo Testamento, hijos de Dios, se refiere obviamente al nacido de nuevo, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento es una frase muy común, hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. Y Dios le estaba diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando? Dice, y cuando yo estaba creando las bases de la tierra, todo esto, dice, se estaban regocijando los ángeles. Los ángeles se estaban regocijando. Entonces, eh, la frase sin duda se refiere, los hijos de Dios se refiere a los ángeles. ¿Por qué? Vamos un poco más atrás. Job capítulo 1, versículo 6. Igual el que guste lo puede leer en voz alta, por favor. Ok, gracias, Cristian. Dice que se presentaron ¿quiénes? Los hijos de Dios. Ujú. Y dice, y uno de ellos, entre los cuales estaba Satanás. Ujú. Ahora, este texto obviamente nos habla que hay un momento en que los ángeles, incluyendo Satanás, que significa adversario, en la versión que leyó Cristian es el acusador, también es otro nombre que se aplica a Satanás, pero fíjense cómo hay un momento en el que aquí por lo menos nos está narrando Job, hay un momento en el que se presentan los ángeles y entre ellos está Satanás. Y se presentan ante Dios. Ahora, Dios creó a los ángeles y a Satanás, y obviamente, pero recordemos, Dios crea a Lucero, no creó a Satanás, sino que Lucero, cuando se revela delante de Dios, bueno, ahora es el adversario, ¿no? Pero, y Dios crea a puros ángeles buenos originalmente. Ujú. Entonces, ¿de dónde salieron los demonios? Ellos fueron engañados, ajá, seducidos por el mismo Satanás, y ellos, o sea, se convirtieron en demonios por elección propia. Ujú. Dios no creó demonios. Dios creó ángeles, ajá, ángeles que estaban al servicio, obviamente, de Dios. Ahora, eh, los ángeles fueron creados sin maldad, pero ellos decidieron.
Ajá, o sea, decidieron por elección propia el hecho de llenar su corazón de maldad. Entonces, quiero leerles lo que encontré del comentario bíblico siglo XXI que me pareció muy interesante, porque dice, en el cielo se desarrolla una reunión muy trascendental, la de los hijos de Dios, los ángeles y entre ellos Satanás. No es el diablo personal, sino en realidad, en este pasaje, uno de los siervos de Dios. Y en realidad cuando nosotros meditamos, eso es cierto. Aquí en este pasaje dice, ciertamente es el adversario de Job, pero en esta escena no es un enemigo de Dios, porque todo lo que hace es aprobado por Dios y no puede actuar sin su autorización. O sea, ¿Satanás es el adversario de Dios? Sí. ¿Es el adversario de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios? Sí. Pero qué curioso que en esta escena se presenta a Satanás no como un adversario, sino como alguien que Dios le iba a permitir aún probar a Job, de algún modo, ¿se acuerdan que Dios le dice, ok, puedes hacer, pero no toques su vida? Le puso un límite. Y Dios, de algún modo, iba a obrar en medio de esta situación. Ahora, como dato interesante, la Biblia no menciona el momento en que fueron creados los ángeles, entre ellos Satanás, no se menciona. No sabemos en qué momento, obviamente, fueron creados. Lo único que por lo que leímos incluso en Job es de que fueron creados los ángeles antes de la creación del universo. Antes de la creación del mundo material, fueron creados los ángeles, entre ellos Satanás. Pero lo que sí nos habla con respecto a Satanás es su final. No sabemos cuándo Dios creó a Satanás, o a Lucero en este caso, pero sí nos marca la Biblia cómo será el final de Satanás. Vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Ezequiel 28, 16. Ezequiel 28. Vamos a leer del 16 al 19. Y el versículo 12 se refiere, no lo vamos a leer, pero el versículo 12 dice, habla acerca del rey de Tiro. Pero cuando nosotros vemos, y la mayoría de los teólogos dicen que el rey de Tiro en realidad, aunque sí existía un rey de Tiro, pero por lo que dice el texto en realidad se está refiriendo a Satanás. Ahora, versículo 16, ¿ya lo tienen? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjense esta frase, querubín protector, que era él, un querubín. Y aquí Ezequiel le llama querubín protector. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. En el Antiguo Testamento claramente hay una sentencia en contra de Satanás. Pero ahora veamos Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, 10. Y vuelvo a repetir, lo que estamos viendo es la Biblia no menciona el tiempo, el momento en el cual los ángeles, entre ellos Lucero, que luego se convierte en Satanás,
cuándo fueron creados. Pero lo que sí nos habla es el final de, en este caso, de Satanás. Incluso Judas, segunda de Pedro, habla del final, del futuro que tendrán los demonios y el diablo. Uh-huh. Apocalipsis 20:10, ¿quién lo puede leer en voz alta, por favor? Uh-huh. Uh-huh. Gracias. Claramente, ¿cuál será su futuro y su final de Satanás y los demonios? En un lago de fuego, ahí serán atormentados eternamente. Uh-huh. Pues, no sabemos el momento de la creación de los ángeles, incluyendo a Satanás, pero sí sabemos su final. Uh-huh. Y sabemos qué pasará con ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento se mencionan a los ángeles cerca de 160 veces. La primera vez que se menciona la palabra ángel es en Génesis 16. Uh-huh. La palabra ángel significa mensajero, ese es en esencia. Ajá. Es un mensajero. ¿Mensajero de parte de quién? Obviamente, un mensajero de parte de Dios. Incluso la palabra ángel en el original significa embajador o enviado. Uh-huh. Embajador o enviado. Ahora, es importante conocer que los ángeles son inmortales. ¿Entendemos cuál es la diferencia entre inmortal y eterno? ¿Sí? Algunos no. ¿Cuál será la diferencia? Porque son cosas diferentes. Eterno, solo hay uno, Dios, que siempre ha existido. Es más, uno de los nombres que se le llama, sobre todo cuando la Biblia en Éxodo 3, Dios se presenta ante Moisés, dice, yo soy. Y uno de los significados es el eterno o autoexistente. Él existe por sí mismo. Siempre ha existido. Nosotros somos inmortal. O sea, nosotros moriremos, o sea, esta carne dejará de ser, pero un día fuimos creados. Ajá. Esa es la diferencia entre eterno e inmortal. O sea, nosotros somos inmortales en ese sentido. En el sentido en el que, aunque vamos a morir en esta carne, todos nosotros, ajá, pero nuestro espíritu, o sea, después o nuestra alma, como dependiendo qué es lo que nosotros entendamos, espíritu o alma, simple y sencillamente vamos, o sea, después nos presentaremos delante de Dios y pasaremos una eternidad al lado de Dios y los que no han creído en Jesús, simple y sencillamente irán, dice Romanos, a perdición eterna. Uh-huh. Pero un día fuimos creados. Esa es la diferencia. Uh-huh. Esa es la diferencia. Ahora, la palabra inmortal significa que no puede morir, no, pero morir no en esta carne, no en esta, ajá, sino que, o sea, nosotros no creemos lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos creen, por ejemplo, en algo que se conoce como la aniquilación del alma. Uh-huh. O sea, ellos dicen, te mueres en el caso de los incrédulos, de los que nunca pusieron su confianza. Ellos no, en realidad no manejan su confianza en Jesús, sino que no creyeron en Jehová. Dice que los impíos serán aniquilados, o sea, se mueren y ahí termina todo para ellos. Dice, pero los que creyeron en Jehová
ellos tendrán lo que ellos le llaman, ¿no? Todo lo que dice la Biblia acerca de la Nueva Jerusalén, y ellos vivirán en el paraíso, y ellos, o sea, los impíos dejarán de ser. A eso se refiere ellos, en esencia, a lo que ellos le dicen aniquilación del alma. Ahora, los ángeles, como los seres humanos, son inmortales, porque fuimos creados, pero no somos eternos. El único ser eterno es Dios, ya lo mencioné. Ahora, otro aspecto de los ángeles es que ellos rinden adoración a Dios. Hay unos que exclusivamente están rindiendo adoración a Dios. Lucas capítulo 2, versículo 13. Lucas capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tienes, Emanuel? Eso. Déjanos llegar allá, Emanuel. Lucas 2, 13. ¿Ya lo tienen? Adelante, Emanuel. Ujú. Alababan a Dios cantando. Ujú. Hay unos ángeles que incluso de pronto son enviados aquí a la tierra, y claramente el Antiguo Testamento lo narra cuando fueron enviados, por ejemplo, en Génesis 18, cuando nos narra la escena con Abraham. Pero hay unos que exclusivamente están en el cielo rindiendo adoración. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 también, por favor. ¿Ya lo tienes, Manuel? Viniste con espada desenvainada, Manuel. Apocalipsis 5:11. Adelante, Manuel. Ujú. Y decían con fuerte voz, y luego empieza a decir el cordero que fue inmolado. Ajá. Pero hay, hay algunos ángeles que exclusivamente están rindiendo adoración. Ajá. Ahora, algunos teólogos opinan que es a través de los ángeles que Dios administra su autoridad en este mundo. Y por eso Colosenses 1:16, ¿se acuerdan que les decía? Por eso vemos este tipo de frases: tronos, dominios, potestades. Ajá. Entonces, algunos teólogos dicen que Dios administra su autoridad precisamente a través de los ángeles. Y también Efesios, vamos ahí a Efesios capítulo 1, versículo 21. Efesios 1:21. ¿Lo tienes, Cristian? So, así se están aplicando los más pequeños, ¿verdad? Adelante, Cristian. ¿El 21? 1:21. Ujú, ujú, sí, ok, gracias, Cristian. Cristo está por encima de todo, o sea, de todo ser creado, y en este caso, por lo que dice el texto, encima de cualquier ángel, de cualquier potestad,
de cualquier poder, de cualquier autoridad. Cristo está por encima de ellos. Entonces, les voy a repetir, algunos teólogos dicen que Dios en realidad administra su autoridad por medio o usando, en este caso, los ángeles. Y en la Biblia se menciona solamente los nombres de dos ángeles. Ajá. Solamente dos. Uno de ellos Gabriel y el otro de ellos es Miguel. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 20 al 22. Daniel 9, 20 al 22. Vamos a ver al primero que de ellos y cómo se menciona en la escritura el nombre de uno de ellos. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea, por favor. Ujú. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Gabriel, cómo constantemente era enviado para traer mensajes de parte de Dios a los hombres. O sea, él fue también el que fue enviado para anunciar el nacimiento de Jesús. Ujú. Entonces, incluso algunos han dicho de Gabriel, del ángel Gabriel, que es auténticamente un ángel mensajero, mientras que Miguel es un ángel con una naturaleza como que más guerrera. Ajá. Es la opinión de algunos. Aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos atención, el texto solamente le llama el varón Gabriel y le trae un mensaje, en este caso a Daniel. Gabriel significa hombre de Dios. Ujú. Ahora, obviamente, es aplicado a un ángel, o sea, entendemos que está aplicado a alguien que fue enviado por Dios. Ujú. De hecho, ¿se acuerdan? La palabra ángel es uno de los significados. Ajá, enviado. Ujú. Y recordemos que en el Antiguo Testamento de pronto también los ángeles aparecían con forma humana, ujú, como lo que mencionaba Génesis capítulo 18, y precisamente vamos ahí a Génesis capítulo 18, y la escritura nos narra, sobre todo, les repito, en Antiguo Testamento, como hubo muchas apariciones de ángeles en Antiguo Testamento, pero muchas veces no se da el nombre de los ángeles. Ujú. No se da el nombre de los ángeles. Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienes, Emanuel? Ujú. Mamre. Ujú. Ahora, por lo que vemos en este pasaje, dice que se le aparecieron tres varones. Ujú. Ahora, nosotros si solamente leemos esta parte, bueno, podemos decir, fueron hombres comunes y corrientes. Sin embargo, en realidad, el pasaje nos está diciendo que en realidad eran ángeles. Ajá. En realidad eran nosotros, bueno, dice, después le apareció Jehová, pero la pregunta es realmente, y bueno, la Biblia de pronto trae este tipo de expresiones en cuestión de que se le apareció a Jehová,
Pero en realidad la Biblia, incluso en muchos pasajes, habla acerca del ángel de Jehová. Pero ¿quién es el ángel de Jehová? Que muchas veces aparece en la escritura. Ángel de Jehová, la mayoría de los teólogos dicen que era Cristo mismo. Ujú. Y ajá, era Jesús mismo, pero eh, a eso se le llama teofanía, o sea, las apariciones de pronto de Dios mismo a través del ángel de Jehová. Y se refiere, la teofanía es una aparición o manifestación visible de Dios o de los ángeles. Ujú, así se le llama. Ahora, aquí dice que eran tres varones, pero uno de ellos era directamente el ángel del Señor, ujú, el ángel de Jehová, y dos ángeles más. Entonces, de hecho, la Biblia Plenitud, en su comentario bíblico, dice que aparentemente se trata de una teofanía. Ujú. Entonces, vamos un poquito más adelante, Génesis capítulo 19, versículo 1, y vemos una constante eh, aparición angelical, ajá, en el Antiguo Testamento. Y fíjense cómo en Antiguo Testamento había constantes apariciones angelicales y en Nuevo Testamento ya casi no lo vemos. Ajá. Es algo, pero ahora, ¿por qué creen ustedes que de pronto existe esa diferencia entre Antiguo Testamento, que había constantes apariciones angelicales, y en Nuevo Testamento no? Así las hay, por ejemplo, cuando se anunció incluso el nacimiento de Juan el Bautista, si no mal recuerdo. El nacimiento de Jesús fue anunciado por Gabriel también. Pero de ahí en fuera casi no se menciona. ¿Por qué creen? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí. Y yo concuerdo con lo que nos dice Braulio. Y además, añadiría, ¿saben por qué? Porque muchas veces, bueno, en el Antiguo Testamento era necesario un mensaje muchas veces de parte de Dios hacia hombres, hacia profetas, hacia personas, pero ahora en el Nuevo Testamento, o sea, se va a centrar todo en Cristo, toda la atención en Cristo, pero además, ¿saben qué? Ahora tenemos la palabra de Dios. O sea, los mensajes, lo que Dios nos ha querido hablar y mostrar, ya lo tenemos aquí en la escritura. Ajá. Ahora, no dudamos que de pronto haya personas que de pronto tengan alguna situación con ángeles, pero en realidad ya es muy escaso eso. Ajá. Ahora, Lucas capítulo 1 precisamente, vamos ahí, Lucas capítulo 1 versículo 19 por favor. ¿Ya lo tienes, Manuel? Espérame, espérame. Los mortales todavía no llegamos ahí, Manuel. Lucas 19:1. Mejor dicho, 1:19. Perdón, es 1:19. ¿Lo tienes, Emanuel? Ujú, sí, el que se equivocó fue usted, dice. Ujú. Emanuel va a leer el 19 y tú vas a leer el 26. Tú busca el 26, pero primero Emanuel el 19. ¿Va? Ujú. Y fíjense cómo esa versión de Manuel dice ayudante especial. Ajá. Adelante, Cristian. El 26. Ujú. Lo envió a Nazaret. Ujú.
Ok, gracias, Cristian. Vemos aquí otra vez a Gabriel trayendo mensajes. Ajá, mensajes. Ajá. Y ahora vamos a considerar el otro ángel que se menciona en la escritura, que en este caso es Miguel. Y el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. ¿Lo tienen? Daniel 10, 13. Ujú. Ujú. Y aquí, no sé si recuerden, también hicimos mención cuando estábamos viendo el tema anterior de los espíritus inmundos o demonios, cómo es de que aquí la mayoría de los teólogos dicen que el príncipe del reino de Persia se está refiriendo a una potestad demoníaca. Ujú. Y que ahora sí que, por llamarlo así, ¿quién sale al quite? Miguel. ¿Quién es Miguel? Bueno, el texto dice que es uno de los principales príncipes. Ujú. Entonces, viene aquí el nombre de Miguel, más adelante el versículo 21, de ahí mismo de Daniel 10, que es lo que dice. Vuestro príncipe. Y vuelvo a repetir, muchos de los teólogos dicen que tal vez Miguel sea el ángel de mayor poder y autoridad delegado de parte de Dios. Y en este caso, pues es el que tiene la preeminencia, obviamente, después de Dios, de Cristo. Él es el ser angelical más poderoso. Ujú. Vamos un poquito más adelante, Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. ¿Sale? ¿Alguien más que lo lea? Ujú. Y algunos, obviamente, en base a Daniel 12, 1, basan la enseñanza acerca de por qué la iglesia, en este caso, o el pueblo de Dios, ajustándonos al texto bíblico, por qué el pueblo de Dios no pasaría por la gran tribulación. Y dicen, bueno, aquí, porque la misma Biblia dice que Miguel, el gran príncipe, aquí le llama el texto el gran príncipe, dice que vendrá un tiempo de angustia, dice, pero el pueblo será librado. Ujú. Entonces, pero lo que nos interesa es, aquí está mencionado el nombre otra vez de Miguel. De hecho, Daniel es el que lo menciona y luego más adelante Judas, lo menciona en el Nuevo Testamento. De hecho, vamos ahí a Judas capítulo 1, que es el único, versículo 9. Y aquí precisamente es mencionado ya con otro nombre, o, bueno, no con otro nombre, sino, digámoslo así, con una categoría, llamémoslo así, diferente. 1:9 de Judas. El Señor te reprenda. Pero aquí el versículo ya nos le da una categoría de qué? Arcángel. Mientras que Daniel le llama el principal príncipe, ujú, uno de los principales príncipes, aquí Judas le llama arcángel. Ajá.
Y arcángel precisamente significa ángel principal. O sea, concuerda lo que dice Daniel, nada más que Judas le llama de otra manera. Y algunos estudiosos bíblicos dicen que probablemente, y eso me pareció interesante, probablemente en la segunda venida de Cristo se oirá la voz de Miguel. ¿Por qué? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y les soy honesto, es la primera vez que yo al estudiar esto encontré y me pareció interesante, porque vuelvo a repetir, algunos estudiosos creen que cuando el Señor venga, se va a escuchar la voz de Miguel. 1 Tesalonicenses capítulo, ¿qué? Les dije 4, versículo 16. Y él lo tiene. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Con voz de qué? De arcángel. Y entonces, vuelvo a repetir, algunos estudiosos dicen probablemente sea la voz de Miguel. Y yo no sé, ustedes, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de lluvias y los truenos luego sí nos hacen temblar, ¿no? O sea, yo le decía yo un día, creo que a mi hijo o a mi esposa, le digo, estaba yo trabajando un día y estaba ahí y de pronto empieza a tronar el cielo y empiezan a caer así como, y yo dije, ay, Señor, ten compasión de mí porque, no, sí. Ahora, imagínense, yo creo, bueno, sin duda será un momento glorioso el día que el Señor regrese. Ajá. Y puede ser que en realidad sí se escuche la voz de ese arcángel, el principal, el más poderoso que Dios ha creado, y escuchar su voz y la voz de trompeta que anuncia la llegada del rey. Yo creo que será un momento indescriptible, glorioso, sin duda. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. También aquí vamos a ver algo interesante. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? 7 y 8. Adelante. Ujú. El 8. Ujú. Ahora, ¿con quién en realidad, aunque aquí se le llama dragón, en realidad quién es? Satanás. Ujú. Pero fíjense, si nosotros ponemos atención, entonces, si Miguel vence a Satanás en esta tierra, quiere decir que Miguel tiene una mayor autoridad, ¿cierto? O sea, tiene una mayor autoridad que el mismo Satanás, y aquí el texto dice que el dragón. Ahora, entonces vemos que aún en los ángeles hay, por llamarlo así, categorías o niveles de autoridad, por llamarlo así. Pero otra categoría de ángeles mencionados ya vimos, o sea, arcángel, el único que se menciona es Miguel. A Gabriel no se menciona en la Biblia que sea un arcángel. Algunos dicen que también es arcángel, pero en realidad en la Biblia no vemos esa palabra aplicada a Gabriel, sino la misión principal que lo vemos en los textos bíblicos con respecto a Gabriel es traer mensajes solamente. Ajá. Ahora,
Otra categoría de ángeles mencionados en la Biblia son los querubines. Ajá, querubines. Génesis capítulo 3, versículo 24. Y lo que vemos entonces con respecto a los ángeles es de que, ¿ya lo tienes, Emanuel? Ok. Es que es un ejército bien ordenado, bien organizado, ujú, que, que Dios obviamente hizo. Génesis 3:24. Adelante, Emanuel. Ujú, gracias. Los querubines, en este caso, resguardaban el árbol de la vida para que no comieran más de él. Y yo no sé ustedes, pero al leer esto, Dios seguramente sabía que si les dejaba a Adán y Eva el libre acceso al árbol de la vida, lo iban a comer. Ujú. Pero entonces Dios pone ángeles, en este caso querubines, para guardar el árbol de vida. Ahora, es importante notar que aquí no es solo un querubín, sino dice que puso querubines. Era más de uno para proteger ese lugar. Los querubines son ángeles asignados para la protección del trono de Dios. Vamos a ver Salmos capítulo 99, versículo 1. Salmos 99, 1. Alguien que lo lea, por favor. Así es. Él está sentado sobre los querubines. Y vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 14. ¿Se acuerdan que hace un rato leímos Ezequiel 28 y que, aunque el texto habla acerca del rey de Tiro, pero es obvio que por lo que nos narra, está haciendo referencia precisamente a Satanás, porque incluso el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, el rey de Tiro, el que era en ese tiempo el rey de Tiro, no pudo haber estado en Edén. O sea, hace referencia obviamente a Satanás. Pero veamos ahora cómo la Biblia, refiriéndose a ese ser angelical, cómo se refiere aquí, el versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. En esa versión que ahorita escuchamos no viene pero en versión 60, ¿cómo se refiere? Querubín protector. Ajá. Ujú. Querubín grande y protector. Algunos teólogos dicen que tal vez Lucero era el querubín más cercano al trono de Dios. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Isaías 14, que es otro de los pasajes en los que los teólogos dicen que también es aplicable a Satanás antes de su caída, puede ser esto que ahorita les acabo de decir, que el querubín más cercano al trono de Dios era Lucero, porque en Isaías 14 él dice, yo me sentaré en su trono. O sea, como que él estando tan cerca, él dijo, yo quiero ese trono. Él era encargado de proteger, de guardar el trono de Dios y él anheló sentarse en el trono de Dios. Y Dios obviamente no lo podía permitir. Ajá.
no lo podía permitir. Él era el encargado de proteger el trono de Dios y por eso este versículo habla acerca del santo monte de Dios, ajá, pero se refiere obviamente al trono de Dios. Incluso varios teólogos dicen que no solamente era el querubín más cercano al trono de Dios, sino que incluso él era el encargado de la adoración en el cielo. Ujú. Y sobre todo por cómo se describe en estos pasajes, ¿no? Pero bueno, el texto en realidad no nos dice, algunos deducen, ajá, pero no nos dice en realidad. Lo que sí nos dice, porque en uno de los versículos habla acerca bueno, vean el versículo 13 casi al final dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y obviamente está hablando del día de la creación de ese ser angelical llamado Lucero y que tenía en realidad una cualidad, por llamarlo así, o un talento, una habilidad para la música. Incluso ujú, ujú, ujú. Pero fíjense, incluso yo recuerdo hace muchos años yo leí un libro que tenía que ver con alabanza y adoración, en el que el autor, por lo que dice aquí de los tamboriles y todo esto, dice que en realidad de su ser emanaba la música. O sea, no se sentaba al piano para emitir los sonidos del piano, sino de él mismo emitía. Él no tomaba una guitarra o un instrumento, sino que de él mismo emanaba. Ahora, vuelvo a repetir, la Biblia no nos habla específicamente acerca de eso. Son de pronto deducciones que teólogos y estudiosos hacen por lo que nos narra, nos describe la escritura. ¿Ok? Ahora, los querubines no aparecen relacionados con los humanos, como por ejemplo algunos ángeles y específicamente Gabriel, en traer mensajes a los seres humanos, sino que son presentados como seres que están dedicados a servir al Señor en su misma presencia en la corte celestial. Y vamos a otra categoría que son los serafines. Serafines, que solo son mencionados dos veces, Isaías capítulo 6. Y es el único pasaje que nos menciona a los serafines. Ujú. Isaías capítulo 6. ¿No tienes, Manuel? Manuel parece que lee mis notas, ¿verdad? Versículo 2, Manuel, por favor. Ujú, 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 ujú. Y luego el versículo 6, por favor. Ujú, ujú. Gracias. La palabra serafín significa ardiente. O sea, es una categoría diferente y vuelvo a repetir, es la única parte en la Biblia que se menciona este tipo de ángeles, ajá, serafines. Ajá. Entonces vemos categoría de arcángeles, o en este caso Miguel es el único que recibe ese nombre, querubines, uno de ellos era Lucero, ujú, serafines, y también se menciona a la mayoría de los ángeles
pero que ni siquiera se dice sus nombres, simplemente son huestes celestiales. Y vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 21. 1 de Timoteo 5, 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Aquí habla de los ángeles escogidos. Ajá. Y vuelvo a repetir, la mayoría de los versículos que se menciona ángeles, sobre todo en el Antiguo Testamento, no se mencionan los nombres. Ujú, ujú. Uno de ellos, obviamente, y es el que constantemente se menciona, el ángel de Jehová. Pero como les decía yo, casi todos los teólogos dicen que hace referencia a Jesús mismo. Ujú. Entonces, y también es importante, y con esto terminamos, entender que los ángeles son asexuales. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no tienen sexo y que, o sea, no tienen ningún, no podemos decir, son, ángeles masculinos o ángeles femeninos. No, son asexuales y eso quiere decir que no se reproducen. Ujú. Sea, no de pronto el ángel varón con el ángel hembra y de pronto salió un angelito, no. O sea, Lucas capítulo 20, con esto terminamos. Lucas 20, 34 al 36. ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. Y aquí obviamente está hablando está haciendo referencia a que los ángeles ni se casan ni se dan un casamiento. Y además, ¿se acuerdan hace un rato que decíamos los ángeles, como los seres humanos, somos inmortales? De aquí precisamente el versículo 36 dice, porque no pueden ya más morir. Ujú. Entonces, claramente la escritura habla de que pues, esos ángeles o los ángeles son asexuales. ¿Vale? Y pues primeramente Dios, en una semana, si Dios quiere, Dios nos presta la vida, seguiremos un poquito ahondando en todo esto, porque es importante conocerlo. O sea, nosotros obviamente no negamos, porque la Biblia no lo niega, hay un mundo angélico, hay un mundo celestial, hay un mundo espiritual, ajá, que no lo alcanzamos a ver, pero que está activo, ujú, está activo. Y hay obviamente ángeles, llamarlo así, buenos y ángeles malos. Ujú. Y pues nosotros tenemos que estudiar lo que dice la palabra de Dios. Ajá. Y de pronto, vuelvo a repetir, de pronto pues uno lee autores, teólogos que de pronto dicen ciertas cosas y a veces pues el texto no lo dice. O sea, es también debemos a veces tener cuidado, ¿no? Porque pues, si el texto no lo dice, bueno, pues de pronto entra uno en el plano de la especulación. Ajá, y hay que tener cuidado también en ese aspecto. Pero claramente, por lo que la Biblia nos menciona, hay un mundo espiritual, activo. Ujú. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero este tipo de temas, a veces no lo hablamos, pero es necesario hablarlo, es necesario entenderlo a la luz de la palabra de Dios, y por eso se menciona en la Biblia. Ujú. Entonces, pues, vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor,
porque nos permites seguir estudiando tu palabra, Señor. Eh, Reconocemos que hay una actividad, oh Dios, espiritual. Hay una actividad, Señor, en la cual este mundo, Señor, es tan real, Señor, esa actividad, Señor. No nos podemos, no lo podemos negar y no podemos apartarnos de esto, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra, Señor, y a través de esto, Señor, que nuestro corazón, Señor, arda por tu palabra, Señor, y sabiendo que nosotros descansamos en tu poder, en tu autoridad, y que hay ángeles, Señor, que ciertamente Dios con tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, como esos ángeles, Señor, muchas veces vinieron, oh Dios, y trajeron un mensaje, y vinieron a ayudar en ocasiones en situaciones específicas a personas, a hombres, a mujeres de Dios, Señor. Y nosotros, oh Dios, te agradecemos porque nuestra vida, y aunque también, oh Dios, como lo hemos estudiado, hay una actividad espiritual demoníaca, Señor, que está en contra de nosotros, que está constantemente atacándonos y queriéndonos hacer caer y queriéndonos engañar y queriéndonos hacer caer en sus artimañas, en sus trampas, Señor. Pero yo sé, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guiará, Señor, porque tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Señor, y te honramos, Señor. Nosotros no tenemos, oh Dios, temor a la actividad demoníaca, Señor, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tú tienes cuidado y nos guardas, Señor. Y cada vez, oh Dios, cada vez que nosotros estudiamos este tipo de temas, Señor, nos entra cada vez más o nos llenamos más y más de confianza, oh Dios, en ti, porque aunque hay una actividad y mala o demoníaca, Señor, de una procedencia que nos quiere destruir, que nos quiere alejarnos de ti, pero sabemos, oh Dios, que hay una actividad espiritual, oh Dios, donde tú nos guardas a través de ángeles, a través de que tú nos proteges, Señor, y Cristo es suficiente para nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por este tipo de enseñanzas, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Jesús.